Hare Krishna, bienvenidos al video del módulo 2 de Padapadma del capítulo 4 al capítulo 7. El capítulo 4, perdón, comienza contando cómo aparece Vyasadeva. Y aquí hay algo como muy interesante para ir comenzando, como Sauna Rishi, encabezando, más bien dicho, a todos los demás sabios, le pregunta a Sutta Goswami, ¿no? Que fue eh, lo que inspiró a Vyasadeva a compilar este Srimad Bhagavatam, ¿no? ¿Cuál era la razón por la cual él estaba tan insatisfecho, ¿no? Si él ya había compilado todas las escrituras védicas, no todo el esfuerzo que conlleva el hecho de buscar las escrituras, ¿no? El trasladarse de un lugar a otro, el dividirla, ¿no? Después de dividirla en estos 4 Vedas, el subdividirla, el entregarla a, a diferentes sabios, ¿no? No es que anduviera por ahí y la entregara a cualquier sabio, ¿no? Él buscó como sabios cualificados y que tuvieran la tendencia a cada parte del Veda en particular, ¿no? Después de eso, ¿no? Bueno, también escribió el Mahabharata, ¿no? Los Itihasas, ¿no? Todo lo que, toda esta literatura, cualquier persona normal, por así decirlo, queda satisfecha con un libro, 2 libros, 3, ¿no? En su vida, ¿no? Pero vemos que Vyasadeva hizo todo esto. Bueno, además también hizo el Vedanta Sutra, ¿no? Así que era como mucho todo lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces, eso fue lo que a él le llamó la atención. ¿Cómo es que alguien con tanta capacidad, además Vyasadeva no era una persona ordinaria, ¿no? Era una gran personalidad, con vasta experiencia en las escrituras védicas, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que alguien con esa cualidad o esa cualificación tan maravillosa de poder comprender toda la literatura védica no estaba satisfecho, ¿no? Después, bueno, a mí hay algo que también me llamó mucho la atención, fue sobre Maharaj Pariksit, ¿no? Se menciona ahí cómo él tenía mucha opulencia, ¿no? Todo eh, el esplendor, todo el respeto que tenía de los demás sabios, de los demás reyes, perdón, era tanto su fama, su buena administración, que incluso los reyes de otros países, de otros reinos, iban con él y se le entregaban así, sin ninguna resistencia, ¿no? Y era como muy interesante, ¿no? Porque nosotros vemos que una persona no hace eso, ¿no? De una manera tan así, tan desapegada, ¿no? Uno no va y dice, sí, aquí está todo mi reino, aquí está, por favor, gobiérname, ¿no? Pero estos reyes eran también unos santos, ¿no? Sabían que nadie más que Maharaj Pariksit era el indicado para gobernar. Sabían que tanto la gente como ellos estarían bien cuidados por él. Entonces, ellos entendían que el bien de las demás personas, de sus subordinados o de sus, ¿cómo se dice? De las personas que estaban bajo su reinado, estarían en buenas manos. Era tanto eso lo que ellos deseaban, que ese bienestar hacia las personas que gobernaban, que que ellos, estos reyes, no tenían ningún inconveniente en ir y entregarse de buena manera a Maharaj Pariksit, ¿no? Entonces era sobreponer su orgullo o su ego por el bienestar de toda esta gente. Entonces, ¿no? Ahora ya es muy,
es muy complicado que exista algo así, ¿no? Nosotros vemos que ya los, los reyes o incluso cualquier gobierno, cualquier persona, ¿no? Busca pelea por cualquier cosa simple, ¿no? Con tal de hacer una guerra. En México, en los años 1800, hay una famosa guerra que es conocida la Guerra de los Pasteles, ¿no? México estuvo en guerra con Francia en esa época, en ese siglo, en el siglo XVII, donde estuvo, una persona que tenía una tienda de pasteles envió una carta al rey de Francia diciendo que unas personas del ejército mexicano fueron a su tienda y comieron todo tranquilo, comieron los pasteles, disfrutaron de lo que él vendía y no pagaron, ¿no? Y se fueron así. Hay algunos historiadores que comentan que hubo algunos destrozos hacia las tiendas, otros solamente dicen que comieron y no pagaron, ¿no? Así que esta persona envió la carta al rey de Francia, hubo un problema, ¿no? Francia se molestó y dijo, no, ellos tienen que pagar, así que vamos a la guerra. Empezaron a enviar tropas, enviaron cartas como diciendo que paguen o aténganse a las consecuencias, ¿no? Así que México dijo, no, vamos a estar pagando por unos cuantos pastelillos, ¿no? Así que se armó una guerra, ¿no? Igual esto ya también tiene un trasfondo un poco más político, ¿no? Ya había más complicaciones en Sudamérica con Francia y México fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces querían poner un ejemplo. Así que, ¿no? Entonces vemos que incluso por unos pasteles uno puede pelear, uno se puede armar una guerra. Eh, entonces a mí me recuerda también como Srila Prabhupada me parece que él estaba en una de sus habitaciones y tenía como un pequeño balcón y él se asomó, ¿no? a la ventana, al balcón y vio como unos pequeños niños estaban comiendo basura, ¿no? Estaban buscando qué comer dentro de la basura. Así que eso a Srila Prabhupada le rompió el corazón, ¿no? Y dijo que no debería de ocurrir esto dentro de sus templos, ¿no? Creo que era 5 kilómetros alrededor de los templos. No tendría que haber personas con hambre, ¿no? Que se les tendría que dar alimento. Entonces de ahí se creó también el famoso programa de Food for Life, ¿no? Y vemos que esto en la época de Maharaj Pariksit no pasaba, ¿no? Prabhupada en los significados menciona que había oro, los ríos fluían de manera abundante, ¿no? Había suficiente trigo, ¿no? Había leche. Entonces todo esto como para que una persona pudiera mantenerse sanamente, ¿no? Entonces ahora en esta época ya es difícil que un gobierno se preocupe tanto por las personas en general, ¿no? Y Maharaj Pariksit, perdón, se preocupaba por todos, ¿no? Incluso por los animales. Todo en su reino era muy próspero. Y aquí, bueno, en esta época se ha normalizado, si queremos usar esa palabra, el hecho de ver personas en situación de calle, ¿no? Que no tienen que comer, ¿no? Que no tienen empleo, que están sobreviviendo, ¿no? Un medio sobreviviendo. Entonces, ahora con tanta, no sé, campaña publicitaria que hay, ¿no? Donde se privilegia que uno tenga una mejor calidad de vida y si alguien no la tiene es porque él así lo quiso, ¿no? Está ese famoso eslogan que dice, si tú quieres, se puede cumplir, ¿no? Entonces, se ve a estas personas que están en esta situación como que ellos están
sufriendo porque quieren, ¿no? Que ellos decidieron esa vida, ¿no? De no tener que comer, ¿no? De vivir en la calle. Eh, entonces, cuando nosotros vemos a estas personas, a veces ya ni siquiera les prestamos atención, ¿no? Uno pasa al lado de ellos o enfrente de ellos y como si pasara, no sé, al lado de una banca, de un árbol, ¿no? Y los ignora, ¿no? En lugar de que cuando veamos esas personas nos salga o surja ese sentimiento de compasión por esa entidad viviente que está ahí, ¿no? Que está en una condición poco favorable, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos de sentir esa compasión y tratar de ayudar a esas personas en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Siempre, ¿no? Con nosotros como devotos es un poco complicado, pero bueno, podríamos siempre andar con un poco de prasada, ¿no? Una bolita dulce, alguna cosa así, y darles por lo menos algo de prasada, ¿no? Porque bueno, a veces uno le da un poco de dinero a esas personas y lo que menos se compran es comida, ¿no? Sino se compran cualquier cosa para intoxicarse, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el carácter de Maharaj Pariksit era tan fuerte, eh, estaba tan preocupado de todas las personas que tuvieran que comer, ¿no? Para que ellos, al tener por lo menos el sustento físico, pudieran preocuparse también de la parte espiritual, ¿no? Y pudieran desarrollarse espiritualmente a través del Varna Ashram Dharma, ¿no? Que ellos, no sé, como Shudras, como Vaishyas, pudieran ejercer su labor de una manera normal, tranquila, sin preocupaciones, y mediante eso ellos pudieran ser elevados hasta, ¿no? Hasta tener la plataforma de liberación y después, ¿no? Amor por Dios. Entonces, eh, era como muy experto en eso. Esto es como muy interesante, ¿no? Porque también Sauna Karichi menciona que cómo es que él deja todo esto, ¿no? Como Maharaj Pariksit eh, tuvo que abandonar todo, ¿no? Si él como rey podría haber muerto como rey, vale la redundancia, ¿no? Él podría haber seguido su sendero, como habíamos mencionado, continuar con el Varna Ashram y ahí quedar, ¿no? Y no tener ninguna preocupación, ¿no? Pero aún así, él como devoto ejemplar de Krishna, lo que hizo fue abandonar, ¿no? Dejó todo su reino, ¿no? Todas sus riquezas, toda esta fama que él tenía, ¿no? Y se fue, ¿no? Esta es como una enseñanza muy buena de Maharaj Pariksit, ¿no? Como siguiendo la instrucción de Krishna, ¿no? Krishna dice en el Bhagavad Gita, Sarva Dharma Paritayamam Kam Sharanam Braya Ham Tamba Sarva Papebio Mokshamishyami Masucha, ¿no? Que abandonemos cualquier variedad de religión y tan solo nos entreguemos a Krishna, ¿no? Que no debemos de preocuparnos de nada, ¿no? Y Maharaj Pariksit hizo eso, ¿no? Simple, dejó todo por ir a, a escuchar, en este caso, los pasatiempos de Krishna, ¿no? Como él simplemente dijo, esto es lo mío, esto a mí no me interesa la liberación, ¿no? La liberación a través de Dharma, Artha, Kama y Moksha, ¿no? No le interesaba la liberación. Sabemos que a los devotos, a ellos les gusta escuchar los pasatiempos de Krishna, ellos quieren estar con Krishna, ¿no? Vemos que el señor Chaitanya les decía que él quería ser su sirviente nacimiento tras nacimiento, ¿no? Entonces, el devoto no busca ningún tipo de liberación, no le interesa estar en algún planeta celestial, ¿no? Planeta superior, él solamente quiere estar oyendo a Krishna, ¿no? Estar con Krishna, servir a Krishna. Entonces, eh, es como muy ejemplar eh, este actuar de Maharaj Pariksit, ¿no? Nosotros a veces nos cuesta desapegarnos del celular, ¿no? O de los rituales, ¿no? Vemos que
para fin de año, ¿no? Uno, no sé, se pone una ropa interior de determinado color para obtener alguna cosa, ¿no? O barre la casa, ¿no? O, o da una vuelta ahí a la manzana o a la casa con la maleta, ¿no? Como símbolo de que uno va a viajar, algo así. Entonces, Maharaj Pariksit renunció a todo, ¿no? Entonces es eh, como esa vara, ¿no? Hemos visto cuando uno pasea por algún río, ¿no? Y siempre lanzamos una varita, ¿no? Una rama ahí de un árbol, un pedacito de tronco, ¿no? Y vemos cómo cae así, y flota y la corriente se lo lleva, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros debemos de tratar de ser así, ¿no? Como esa ramita, ¿no? Dejarnos llevar por el servicio devocional, ser como esa rama que flota en el océano del mundo material y dejarnos llevar por la misericordia de Krishna, ¿no? A través del servicio devocional. Y, y que nos lleve directo al océano, ¿no? Donde está Krishna, ¿no? Y no ser como esa roca, ¿no? Hemos visto que cuando agarramos la roca, uno la avienta y lo único que hace es como que genera un caos ahí, ¿no? Unas ondas dentro del río y lo único que hace es que se queda ahí, cae en el fondo y se queda estancado, ¿no? Como nosotros que ahora estancados en este río de malla, ¿no? Apegados aquí. Entonces, simplemente tratemos de ser como esa rama, ¿no? Que se deja llevar por el río, ¿no? Y tratar de, de servir a Krishna, ¿no? Tal como Maharaj Pariksit, ¿no? Y Maharaj Pariksit convirtió algo común, por así decirlo, en algo sublime, ¿no? Como tan solo por escuchar, ¿no? se, se, se liberó, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros usamos los oídos, ¿no? Y no prestamos atención a lo que debemos, ¿no? Y Maharaj Pariksit puso como el oído ahí en el punto exacto, ¿no? Y nosotros, bueno, ahí nos cuesta un poco más de trabajo, pero, ¿no? Maharaj Pariksit es un claro ejemplo de cómo uno a través del proceso de oír, y bueno, Sukadeva Goswami también, ¿no? Como a través del proceso de recitar, uno alcanza la liberación, ¿no? Pues siempre Prabhupada decía, ¿no? Eh, Smaranam, Smaranam Kirtan, ¿no? Smaranam Kirtan Vishnu, no, Smaranam Kirtan, bueno, oír, cantar y recordar. Entonces, ¿no? Como nosotros debemos también de aprender a, a escuchar el mensaje de Krishna, ¿no? Ahora en el Srimad Bhagavatam vemos cómo hay tantas historias tan maravillosas, ¿no? Lo mismo Vyasadeva, ¿no? Como él escuchó la historia de su maestro espiritual Narada Muni, de cómo él llegó a ser el Narada Muni que conocemos, ¿no? A través de eso, él entendió lo que su maestro espiritual le trataba de decir, ¿no? Así que él logró entrar en esta meditación, ¿no? Y cómo vio cómo todo estaba relacionado, ¿no? Como la entidad viviente de una u otra manera estaba unida a Krishna, de manera indirecta o indirectamente, como, como todo era uno y diferente a la vez, ¿no? Entonces, él vio esto y vio cómo nosotros de a poco nos íbamos a empezar a degradar, cómo nuestra memoria iba a fallar, ¿no? Y, y vio cuál era la manera exacta o la manera precisa para esta era de que nosotros nos pudiéramos volver a reivindicar, a reconectar con Krishna, ¿no? Entonces él simplemente unió todos estas visiones que él tuvo y se dedicó a escribir el Srimad Bhagavatam, ¿no? Para beneficio de nosotros y también para beneficio de él, ¿no? Para él poder salir de esa insatisfacción que lo estaba, no sé si carcomiendo, pero que no lo dejaba
poder estar tranquilo, ¿no? Que no lo dejaba saborear el amor por Dios, ¿no? No lo dejaba estar tranquilo, ¿no? Así que vemos, ¿no? Como una cosa lleva a la otra, ¿no? Como estaba todo relacionado. Así que, eh, bueno, esto es lo que yo quería comentar un poco sobre el reinado de Maharaj Pariksit brevemente, que fue lo que a mí más me llamó la atención en, en este módulo, como un rey ideal gobierna, ¿no? Cómo él podría mantener a todas las personas satisfechas, sin que nada les faltara y que pudieran desarrollarse espiritualmente conforme a sus propios deberes. Muchas gracias. Hare Krishna.